Darle unos minutos. Ahí está Dulce. Uh-huh. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los que ya se están conectando muy bien. Dulce, Kenay, perfecto. A ver. Ingenieros, acá está. Ya está. Así, ya vamos en la cuarta semana. Esta semana es la última de esta unidad, ¿no? Porque recuerden que viene nuestro primer examen mensual. Entonces, vamos a ver por aquí. Ahí está. Pum, 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 pum. Comunicación. Ya está. El cuarto tema en personal social es el barroco. Bien, como estamos hablando ya de literatura barroca. Voy a compartir la pantalla. Saquen su cuaderno, por favor. Uy, no, azul, qué raro. Ya. Barroco. Voy a entrar por aquí, ya está grabando, ya voy a entrar del audio. Buenas tardes, mis. Ahora sí, comparto por acá. Ya. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar del barroco. El barroco es un movimiento que nace en Italia en el siglo XVI, pero alcanza su cumbre en España en el siglo XVII. ¿Pero qué significa esta palabra? Barroco nos comprende dos palabras. Barroco en portugués, regla de forma irregular, y barroco en italiano, que representa razonamiento retorcido. Esta época representa el máximo esplendor para la literatura española, es su siglo de oro. ¿Lo creéis que fue positivo para España en este periodo? Para contestar esta pregunta vamos a considerar cuatro ámbitos: literario, histórico, artístico y social. Sí, estamos con, escucha bien. En el siglo anterior encontramos a Carlos I y Felipe II, que tenían mayores porque llevaron a España a ser una potencia mundial. Pero los tres reyes que reinan en este Más la música, ¿no? A ver, vamos a ver. Un saludo enorme, en esta oportunidad traigo un nuevo video. Hoy justamente les explicaré los puntos más fundamentales que tienen que saber respecto al barroco en el ámbito literario. Sin más,
Espero de todo corazón que disfruten el video. Para comprender el desarrollo de la literatura barroca nos remontaremos unos años antes de su inicio. Lo que sucede es que en toda Europa se vive un proceso de transformación. La iglesia pierde preponderancia y hay crisis en el orden feudal. Esto se da debido a que el comercio entra en auge. En ese sentido, los sectores aristocráticos se esforzarán por recuperar y mantener sus privilegios en medio de toda esta crisis política y socioeconómica. Justamente en este contexto se desarrolla la literatura barroca, en la mayor parte del siglo XVII. En primer lugar, y la característica más importante, es que tendrá una gran complejidad formal, ya que los autores del barroco harán un uso excesivo de los recursos literarios. Esto, además de embellecer su obra, también dificultará su contenido para la gente común. En segundo lugar, nacerá en contraposición del Renacimiento. Como recordaremos, los renacentistas surgirán un siglo antes y buscarán la reivindicación de las obras clásicas. Por el contrario, los autores del barroco se caracterizarán por tener libertad para distorsionar, recrear y exponer su contenido, empleando además el sarcasmo y la ironía para hacer frente a los sentimientos desafortunados de sus personajes. En tercer lugar, se incorporarán dos corrientes de suma importancia. Se trata del culteranismo y conceptismo. En términos simples, al culteranismo le interesan más las palabras, quiere que se vean bonitas y tengan estilo estético. Por otro lado, al conceptismo le interesan más lo que las palabras quieren expresar, es decir, se interesa más por las ideas que una simple frase pueda brindarnos. Por último, los temas de la literatura barroca reflejarán la realidad de la época. De esta forma, el hambre, la peste o los sentimientos pesimistas serán un tema común, aunque por otro lado también serán explotados tópicos como el amor o la espiritualidad. Al coincidir con el siglo de oro español, la literatura barroca tendrá en su mayoría representantes de este país, tales como Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Luis de Góngora o Francisco de Quevedo. En Inglaterra, por otro lado, estará el máximo representante de esta época. Me refiero a William Shakespeare, quien es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así, pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. No olviden que también pueden seguirme en Facebook o en mi blog personal. Sin más, soy Anita López. Muy bien, listo. Eso ha sido un poco del barroco. Y lo voy a ver ahora en esta diapositiva. Acá está. Ponemos de título el barroco. El representante más importante de este periodo de la literatura va a ser Miguel de Cervantes Saavedra. Bien, pero solo pongan el barroco. Nada más pongan el barroco. Pongan el barroco. Ya está el barroco. Muy bien, la fecha de hoy día, ¿no? Lunes 15 de agosto del 2022. Voy a subrayar y solo lo que subraye con rojito es lo que van a copiar, ¿ya? A ver, acá está pluma. Ya, en el siglo XVII se desarrolla el barroco, un movimiento artístico. Este empieza con un movimiento artístico, bien, que se caracteriza por su visión desengañada, escéptica y pesimista de la realidad. Eso quiere decir que ellos van a ver la realidad tal cual y como era. Por ejemplo, si había pobreza, ellos iban a plasmar la pobreza. No buscaban, como en otras partes de la literatura, en otros periodos, maquillar aquellos problemas sociales, ¿no? Como por ejemplo la pobreza. Otro aspecto en el que va a resaltar el barroco es la forma de escribir también. Vamos a ver que aquí también se va a desarrollar el poema.
También van a innovar en el tema del arte con respecto a las esculturas. Vamos a ver que ellos van a intentar hacerlo cada vez más real. Ahora vamos a ver algunas imágenes, como estamos viendo ¿no? En la iglesia, sobre todo vamos a ver el arte en su máximo esplendor, ya que ellos pagaban millones, ¿no? Libras, oro, dependiendo del país, a artistas para que le realizaran los diseños, como por ejemplo en los vidrios, en la parte de la cúpula de la iglesia, en las puertas, todo eso hacían los artistas, eran muy cotizados. Fue fruto de las adversas circunstancias históricas como cambios políticos, crisis, ¿no? Como un rechazo a esto, como una forma de protesta. Muchos no salían pues a las calles a reclamar, sino a través del arte. Ellos se imponían. Bien, así era en ese entonces. Por ejemplo, si querían hablar de el abuso hacia la mujer, lo que hacían eran escribir obras literarias donde se hable de repente de la infidelidad o de la mujer eh, sin tener de repente voz y voto en ese periodo de la historia, ¿no? Se plasmaba una mujer como personaje principal del libro, de la obra, y todas las historias que le iba a pasar a ella, ¿no? Simplemente por ser mujer, de repente que no tenía oportunidades, todo eso, lo plasmaban a través de obras literarias. Ahora, si hablamos del arte, pues también la mujer al desnudo, ¿no? Que era característico de esta época de dibujar al hombre. Recuerden que hace poquito nada más hablábamos del siglo de oro, antropocentrismo, el hombre como centro de todo. El barroco va a tomar un poco de eso, de la influencia del hombre. Bien, es por eso que le va a importar los temas sociales, bien, como la pobreza, por ejemplo, y va a buscar protestar ante ella. Ahora sí, ya están. Bien, listo. Ahora sí, el barroco entonces es una etapa artística enteramente distinta del Renacimiento. El Renacimiento viene de un cambio, de renacer, de resurgir. Afecta a toda la creación, tanto intelectual como artística, como les decía. Y se inicia cuando los principales del Renacimiento son sustituidos por dos características típicamente del barroco. Por ejemplo, la exaltación del mundo, bajito de lo que han puesto, pone ahí, exaltación del mundo y del hombre. Profunda desvaloración de la vida y la naturaleza humana. Equilibrio humanista, procedente de la admiración por la antigüedad clásica. Cuando hablamos de la antigüedad clásica, nos vamos a remontar a la época en la que se escribía la Ilíada, la Odisea, donde todo no había pues todavía la imprenta y simplemente se desarrollaba la literatura de manera oral. Eso quiere decir que yo le contaba a ustedes la historia de la Odisea, la historia de la Ilíada, y así ustedes iban contando. Y así se iba transmitiendo la literatura. Entre el Renacimiento y Barroco no hay ruptura, sino evolución. Los temas y recursos formales que este escritor emplea son los mismos que el autor ha manejado en el Renacimiento. El autor barroco debe esforzarse para poder crear nuevas formas con materiales renacentistas, como una mezcla, ¿bien? Como una mezcla entre el Renacimiento y el Barroco. Ahora recuerden que el Renacimiento también tiene un poco de humanismo, ¿bien? Y listo, a ver, vamos. Solamente esos dos. Muy bien. Ya están los demás también. Ya. Okay.
Seguimos. Ok, sí. Los temas. Temas que vamos a ver en esta parte del barroco es la apariencia engañosa, fugacidad de la vida, el tránsito de la muerte, cómo la muerte puede llegar intempestivamente y llevarte, ¿no? Y tú desapareces, ya no se sabe nada de ti, te perdemos. Y el desengaño también, ¿no? El desengaño. En el siglo XVII, la época de crisis, el siglo XVII, tiene lugar una profunda crisis económica, social y política. Ahora, cuando hablamos de económica, viene a ser el dinero. Estaba perdiendo dinero este país. Social, hablamos de pobreza. Al no haber dinero, pues ¿cómo se va a alimentar la población? Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían una crisis social, aumentaba la pobreza. La política, ¿cómo era la política? No habían pues buenos gobernantes, los reyes en ese entonces se tiraban el dinero, no había muchas injusticias, ya. Ahora, reinados vamos a ver, porque en este entonces quienes gobernaban eran los reyes. Felipe III en 1598 a 1621, Felipe IV en 1621 a 1665 y Carlos II en 1665 y 1700. Pérdida de hegemonía política y militar, desmembración del imperio del siglo anterior. Recuerden que cuando gobernaba Carlos I en España se dio la conquista del imperio incaico. Entonces se había recolectado, adquirido oro, plata, ¿no? Desde todas sus colonias. Pero ya cuando empieza pues el tema de la revolución y la independencia, ya empieza a perder poderío España, ¿no? Y se empieza económicamente adquirido, ya no lo iba a tener. Bien, entonces empieza una época de decadencia. Ahora, los enfrentamientos entre católicos y protestantes provocan guerras de religión. La guerra de religión, cuando ustedes vean Historia Universal, normalmente lo llaman en secundaria, van a ver que la guerra de religión fue una de las peores guerras, porque aquel que veían orando, rezando, adorando a algún Dios que no esté permitido, era masacrado, era torturado, algo así como se da en la época de la Santa Inquisición, igual. Los cristianos también fueron en algún momento de la historia perseguidos, matados, asesinados, ¿bien? Que crean un clima de intolerancia y persecución. Recesión económica, el desarrollo del comercio y el avance de la burguesía se destaca en las ciudades y se ven ocupadas por mendigos, pícaros, que habíamos dicho cuando hablábamos de obras literarias, los pícaros eran personas pobres que poco a poco fueron resurgiendo porque tenían amos adinerados, ¿no? Que los tenían bajo su cuidado y ellos les servían, eran como sus sirvientes. Y campesinos en busca de trabajo. La nobleza y el clero refuerzan su poder económico y social y el aislamiento social, ¿no? Española y búsqueda de respuestas de la religión. Ahora, la sociedad se debate entre dos extremos. Por un lado, los sueños de grandeza y por otro, las derrotas militares y miseria. Poco a poco, si entramos al tiempo de decadencia. Afán por aparentar, visión pesimista, escéptica, gusto por el espectáculo y profunda desconfianza. La vida se concibe como un engaño, todo es engaño, todo es una mentira. Apariencia truncada de la muerte también, el mundo lugar caótico en el que imperan vicios, hipocresía, corrupción, y eso lo van a plasmar en sus obras literarias. Con respecto a la literatura barroca, la visión pesimista de la realidad. Algunos temas que vamos a tener ahí, pongan temas, es la preocupación por las normas morales, fugacidad de la vida, presencia universal de la muerte, el desengaño, el contrasiginalidad y el estilo complejo. Eso es lo que vamos a ver. Copiamos eso de ahí. Ya está.
Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya los demás son palabritas. Jeffrey, ¿terminó? Un poquito más bien. Ok, ok. Ya está bien. Muy bien. Ya está. Ok, seguimos. Muy bien, entonces, la estética barroca, algunas características que vamos a ver en la época, es el primordial, el cultivo del contraste, ¿no? Miren ustedes, a resaltar los personajes principales, los ponen a gente, y a los demás se los va a oscurecer, se dan cuenta. Fruto del desengaño y la incertidumbre vital, se manifiesta en la violenta oposición de elementos extremos, el placer de la antítesis o el enfrentamiento de feo, hermoso, refinado, vulgar, serio, cómico, pobre, rico. Sobre todo en eso se va a basar las obras literarias, ¿no? La estética barroca, la concepción del mundo como mudanza e incesante cambio que produce el arte literario como el dinamismo y la movilidad. Su realización formal se aprecia en abundante subordinación, hipérbaton, elipsis y violentos encabalgamientos métricos. Dos corrientes, el culteranismo y el conceptismo. Esto es importante. Ahora, el culteranismo viene de la palabra culto. ¿Qué es ser culto? Leído, instruido, ¿no? Tener belleza formal también al escribir. Entonces busca la belleza formal, usos del cultismo, creación del lenguaje artificioso y el principal representante vamos a tener a Luis Ego.
Por otro lado, estos dos van a ser como unos enemigos, pues, de la época, ¿no? Bueno, no enemigos, pero sí rivales de la época. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener el culteranismo, algo más formal, y por otro lado tenemos el conceptismo, que se basa en el ingenio. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver aquí bastante el tema de la creatividad. Es frecuente la ironía. ¿Qué es la ironía? Cuando quieres tomar algo de la realidad en broma, ¿bien? Pero siendo sarcástico. Ahí está. La paradoja, la caricatura, el doble sentido, hablar en doble sentido, ¿bien? O sea, ya más que nadie debe saber eso que es hablar en doble sentido. Y la principal figura destacada es Francisco de Quevedo, ¿no? Francisco de Quevedo. Y aquí entonces se van a dedicar poemas, se van a dedicar frases, que ya lo vamos a ver. Si ustedes han escuchado, era así una vez, una nariz pegada a un hombre, pues también fue uno de estos dos autores, que ahora vamos a descubrir quién fue, el que se lo dedicó a otro. Entre ellos dos se ofendían de manera irónica o con doble sentido. Al decir, érase una vez una nariz pegada a un hombre, pues sabemos que la nariz es grande, ¿no? Interpretamos, nosotros vamos a inferir que esa nariz es muy grande y el hombre de repente es pequeño. Oh, la nariz es tan grande que resalta más que esta persona. Bien, y eso era pues parte del conceptismo. Ya está. A ver, copien. Un poquito. Ya está, muy bien. El mapita. Ya está. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien.
Hola, Areli, buenos días. Buenas tardes, perdón, buenas tardes. Muy bien. Entonces ellos dos van a empezar a mandarse indirectas a través de la literatura. Y curiosamente eso va a quedar pues en sus obras literarias. Hola, Areli, buen día. Ahí está. Ahora sí. Pero entonces, ¿qué va a ser el conceptismo, Miss? Bueno, el conceptismo va a estar basado en las asociaciones ingeniosas de ideas y conceptos, que busque a la expresión artificiosa y sutil, delicadeza, quiere decir lo máximo utilizando los mínimos elementos. Se emplean recursos semánticos como símbolos, juegos de palabras, antítesis, paradojas, hipérboles, metáforas, ironía. Todo esto vamos a utilizar en el conceptismo. Algunos autores, como decíamos, Baltasar Gracián en prosa y Francisco de Quevedo en poesía. Hubo una poesía barroca culta, menos atrevida, que mantuvo una cierta relación expresiva con la renacentista. Y acaban a ser los hermanos Argensola. Por otro lado, ¿no? Francisco Quevedo, que estamos hablando ahora del conceptismo, nació en Madrid en 1580 y murió en la Ciudad Real en 1640. Su obra poética, sus poesías, que aparecieron póstumas en el Parnaso español en 1648 y las tres últimas musas en 1670, son en gran parte de orientación conceptista. En ella se va a mostrar el ingenio expresivo, el juego de ideas o conceptos, las antítesis y las paradojas. Aunque su obra es muy amplia y variada, sus poemas pueden clasificarse en tres grupos. Bien, tenemos las obras de tema amoroso, tenemos obras de tema amoroso, tenemos obras de tema filosófico moral. Filosófico quiere decir análisis, pensamiento, buscar el porqué de las cosas, de dónde surgió, de dónde se creó. Ese es filosofía. Bien, las obras del tema filosófico moral, y en este caso habla sobre el pesimismo del autor y de la época, ¿no? La visión desengañada del mundo y de la vida, el paso del tiempo, la fugacidad de la vida, qué rápido pasa el tiempo, se cuestiona este autor. Son muy conocidos algunos sonetos, fue el sueño de ayer, mañana será tierra, mire los mía. Las obras de tema amoroso, que es poco conocedor, ¿no? Que es de amores, ¿no? De amores, tanto del autor como puede ser de algún personaje. Bien, los mejores poemas de este grupo son aquellos en los que aparecen unidos al tema del amor y la muerte. Destacan, ¿no? Los sonetos, que es cerrar podrá mis ojos, los postrera. Es hielo abrasador, es fuego helado. Las obras de tema satírico y burlesco, en la faceta más conocida de Quevedo, hacia la que se sentía predispuesto por su capacidad para jugar con las palabras y las ideas. El desengaño a las mujeres. Aquí dice, ¿no? Puto es el hombre que de putas fía, y el puto que se gusta apetece. Puto es el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía. Puto es el gusto y puta la alegría. Que el rato putaril nos encarece, y yo diría que es puto a quien parece. Que no sois puta vos, señora mía, mas llámenme a mi puto enamorado, si al cabo para puta nos dejaré. Y como puto muera, yo quemado, si de otras tales putas me pagaré, porque las putas graves son costos y las putillas viles afrentosas. Entonces acá nosotros vamos a darle el concepto de puto, ¿no? Normalmente es una jerga, es una mala palabra, usualmente se utiliza pues para nombrar a personas de mal vivir, entre otros. Aquí le da varios significados, ¿no? Tiene varios conceptos esta palabra, ¿se dan cuenta? Entonces va a utilizar Francisco Quevedo, como hemos dicho, la ironía también. ¿Bien? Ahora, culteranismo. Y por último, la palabra puto, puta no está en el diccionario. No es una palabra que se encuentra conceptualizada por la RAE, la Real Academia Española, sino es una jerga que ha sido creada por el hombre, ¿no? De manera coloquial, o sea, en tu día a día. Culteranismo
culteranismo, por otro lado, miren, una obra de Quevedo, ¿no? Totalmente coloquial para el pueblo, normalmente pues cualquiera lo puede leer, lo entiende. En cambio, culteranismo es más formal, tiene sus poemas también, los conceptos, las palabras que van a usar, en muchos casos hay que tener un diccionario, ¿no? Es un léxico culto, como dice ahí. La forma prevalece sobre el contenido. Lo importante no es lo que se dice, sino la manera complicada y difícil de decirlo. Aquí cada párrafo lo tienes que interpretar. Se utiliza un léxico culto con numerosos latinismos, hipérbatos, perifrasis, cultivismos. Se usan metáforas complicadas y artificiosas. Se usan metáforas complicadas. En los poemas aparecen frecuentemente elementos de la mitología griega, mitología clásica también. ¿Qué elementos de la mitología? Vemos dioses, ¿no? Vemos centauros, por ejemplo, una combinación de dioses con hombres de la vida real, ¿no? Vemos, por ejemplo, el Hércules, ¿no? Que es un mitad dios. Monstruos también, ¿no? Entonces todo eso va a utilizar en el culteranismo. El culteranismo crea una lengua propiamente literaria y alejada del habla usual, por eso no podía leerlo cualquiera, no más culto. Era para normalmente, ¿no? Clase alta, que llevaban estudios. En ese periodo recuerden que no todos iban al colegio, ¿no? La clase baja, clase media, usualmente no iba al colegio. Miren ahora qué privilegiados son todos somos privilegiados, porque sin importar las clases sociales, todos vamos a estudiar, todos estudiamos, aprendemos idiomas, todos tenemos oportunidades, quizás no las mismas, pero poco a poco vamos formando nuestro camino. En ese entonces no, el clasicismo era demasiado. Eso quiere decir que si tú nacías pobre, morías pobre. Si tú no sabías leer, y te morías así, ¿no? En cambio ahora no, uno tiene la posibilidad y pues hay que aprovecharlo. Por otro lado, tenemos a Luis de Góngora, que era el autor de esta obra, ¿no? De esta historia en que se va a dividir el barroco. Nació en Toba en 1561 y murió en el mismo lugar en 1600. Se distingue en dos etapas en su poesía. La primera, que es hasta 1610, en esta etapa abundan las composiciones en metros tradicionales y los rasgos culteranos con menos mercados. ¿Por qué? ¿Por qué menos mercado? Porque obviamente la clase alta siempre va a ser poca, ¿no? Aquellos que iban a estudiar siempre iban a ser pocas en ese periodo. Entonces no todos podían leerlo, ¿no? Y a todos no les gustaba leer tampoco. En cambio, por el otro lado, Quevedo era más coloquial para la gente, pues, del pueblo, ¿no? Todos podían leer, todos podían interpretarlo, entenderlo. Por eso es que tuvo más acogida. La segunda, a partir de 1611, donde abarca poemas mayores, escritos en un estilo plenamente cultural, ¿no? Como sonetos, la fábula de Polifemo y Galatea, las soledades, y es el llamado Góngora oscuro. En la obra de Luis de Góngora se distinguen los populares y los cultos. Ya, al primer tiempo le fue mal. El primer periodo, pues todo era culto, así que no vendía casi nada. Así que el segundo dijo, no voy a dividir. Tengo que hacer también para el pueblo para que me puedan comprar. Entonces, surge dos periodos, los populares y los cultos. Los poemas populares incluyen composición de arte menor, escritas en un lenguaje sin artificios, más sencillo, ¿no? Entre ellas destacan los romances y las letrillas. Por otro lado, los poemas cultos son composiciones de arte mayor. Sobresalen en este grupo los sonetos y los poemas largos. Algunas fábulas como de Polifemo y Galatea recrea el mito del cíclope Polifemo. Cíclope, recuerden, solamente tenían un ojo en el centro, ¿no? En la mitología griega, hijos de Poseidón. Vivían en los mares, algo. Muy bien. Entonces, después de haber visto esto, vamos a ir por acá a nuestra ficha. Ahí está. Aquí. Vamos, recuerden que ya vamos en el tema 4. Bien, eso quiere decir que nos falta casi nada para nuestro examen la próxima semana, nuestra primera unidad. Bien, ya está. Entonces, vamos a la página 13. Mientras yo voy pasando la asistencia.
Voy a mandar la foto de una vez para que vean quiénes están conectados. Un minuto. Ujú. Ya está. Asistencia. Falta. Alex. Brian. Me falta Cambridge. Ya está. Ya listo. Ahora sí. Entonces vamos aquí. En la página 13, que nos dice lo siguiente. Nos está hablando acá un poco del contexto histórico y cultural. Bien, contexto histórico y cultural. A finales entonces del siglo XVI, como habíamos visto, aparece el barroco, ¿no? Una cultura occidental. ¿Qué va a pasar? Hemos visto que el barroco va a tener a dos autores principales, ¿no? Luis de Góngora y Quevedo, Luis de Quevedo, ¿no? Ahora, características de esta etapa, estilo recargado, ornamental, vamos a tener dos, ¿verdad? Luis de Góngora, pues va a ser más metódico, va a escribir, no cualquiera podía interpretar sus poemas. En cambio, Quevedo va a ser más coloquial, ¿no? La sátira también para expresar. Ahora, al principio empezamos que en teatro va a resaltar un personaje llamado Félix Lope de Vega, porque no solamente vamos a tener poema, la lírica, ¿no? Sino también novela y teatro. Recuerden que cuando hay un cambio, cuando hablamos de periodos de la historia, y si hablamos del barroco, renacimiento, antropocentrismo, la ilustración, va a ser periodos generales. Eso quiere decir que vamos a destacar en arte, en literatura, en teatro, ¿ya? Van a haber cambios en todos los aspectos artísticos. En este caso, la lírica, ya hemos dicho Luis de Góngora y Argote, Quevedo también. En la novela, Francisco de Quevedo Villegas. Y en teatro no se va a quedar atrás. Vamos a ver a Félix Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. En este caso, López de Vega, como habíamos dicho en un inicio, como ustedes escribieron, ellos van a buscar resaltar los problemas sociales de la época. ¿Qué problema social de la época vamos a destacar de la historia que les voy a contar ahora? En la obra Fuente Ovejuna se habla de un pueblo, ¿sí? Un pueblo es un pueblo, donde había un encomendador. Había una persona encargada, vamos a decir, como el alcalde, algo así, ya como un alcalde. Entonces este alcalde, vamos a decir como un alcalde, él se encargaba de qué? De supervisar obviamente el trabajo del área, de velar pues porque todo vaya conforme a como lo habían mandado los reyes. Pero este alcalde era abusivo, pegaba, maltrataba, abusaba. Y lo peor de todo, que había creado una ley en donde todas las mujeres que se casaran algún día tenían que pasar la primera noche de boda con él, no con su esposo, sino con él. ¿Y por qué? Porque él ya estaba afanando a una chica muy bonita del pueblo, pero ella no le hizo caso, hasta que y cuando se va a casar, él le dice que tiene que pasar la primera noche con él. Así que obviamente su novio se levanta y dijo, no, tenemos que hacer algo, pueblo, porque ya pues había habido muchos casos de abuso, maltratos, todo el pueblo estaba cansado. Así que fueron y lo mataron al encomendador. Cuando vino la reina y cuando vinieron los jueces a ver qué es lo que había pasado, averiguar qué era lo que había sucedido, le dijeron, Fuente Ovejuna lo hizo. ¿Y a quién iban a culpar? ¿Culpar a todo el pueblo? ¿Llevarse a todo el pueblo de preso? Era imposible.
Simplemente ellos decían, entrevistaron a cada uno por uno, ¿no? De repente, si los entrevistamos uno por uno, alguien hablará. Nadie habló. Fuente Ovejuna lo hizo. Y así cierra la historia. Que Fuente Ovejuna lo hizo. Vamos a ver un poquito por acá. Esta historia viene en exámenes de admisión, en instituto, sobre todo. En instituto lo he visto, hace tiempo leo uno. Vi que había venido esta obra, igual que Bodas de Sangre, que es una obra muy bonita. No sé si lo hemos leído nosotros, creo que sí. ¿Ya? Muy bonita también. Fuente Ovejuna. Quiero que lo vean y me van a decir ahora, me van a decir qué problema social destaca en esta obra. ¿Ya? ¿Qué problema social creen ustedes que destaca? Es teatro, obviamente, no se olviden que es teatro, ¿ya? Hay películas completas, ustedes pueden verlo, ¿no? Hay adaptación al cine, todo, hay un montón de cositas. Ya, a ver, ¿dónde está? Muy amplio. Hay un animal. Ya. Todo comienza Ay. Vamos a ver. Todo comienza en 1474, justo después de la muerte del rey de Castilla, Enrique IV. A causa de la muerte del rey empiezan a haber diversas guerras civiles para conseguir el trono, y junto con la inestabilidad política, los nobles se vuelven más tiranos y avariciosos. Un ejemplo de esta tiranía está narrada en esta historia, Fuente Ovejuna. El principal antagonista de la historia es el comendador de Fuente Ovejuna, Fernán Gómez, el cual es un tirano y tacaño con todos sus ciudadanos, imponiendo elevados impuestos, severos castigos y sus deseos sexuales con las mujeres de Fuente Ovejuna. Entre sus personajes principales también se encuentra Laurencia. Ella, al ser tan bella, el comendador intenta tener relaciones sexuales con ella, lo que no resulta, porque Laurencia es una mujer muy fuerte y con mucho honor, y por eso le dice: yo no soy como las otras mujeres del pueblo, así que ni pienses en hacer lo que se te dé la gana. El comendador, al ver su respuesta, suelta su arma e intenta violarla, y aquí es donde entra Frondoso, el cual está profundamente enamorado de Laurencia. Este agarra el arma del comendador y lo amenaza para que la suelte. El comendador, sin más opción, se va, desarmado y enfurecido por haber sido humillado. Al principio, Laurencia no está muy segura de querer a Frondoso, pero poco a poco ella se enamora de él, y después de un tiempo Frondoso le pide la mano a su padre, el cual es el alcalde de Fuente Ovejuna, y al ver que Frondoso salvó a su hija, acepta y le da su bendición para la boda. La boda se intentó hacer de una forma extraoficial, ya que no querían que el comendador apareciera, pero al final terminó apareciendo. Este, furioso, arruinó la boda, encarcelando a Frondoso por enamorarse de Laurencia y por haberlo humillado anteriormente. Nadie más que yo puede amar a esta mujer, así que todos ustedes ingratos vuelvan a sus miserables casas. El espectáculo que el comendador había hecho en la boda fue la gota que rebalsó el vaso. Acto seguido de que la boda fuese cancelada, todo el pueblo, hartos del comendador, se reunieron para decidir qué harían con él. Cuando pensaban en ideas, apareció Laurencia, gritando enfurecida: El comendador debe sí o sí morir, y pienso matarlo con o sin su ayuda, y que sepan que aquel que no me ayude será un cobarde, ya que después de la deshonra que acabo de sufrir,
y de todas las que han sufrido y sufrirán. Que sigan con la cabeza gacha es vergonzoso. Al escuchar las palabras de Laurencia, el pueblo toma conciencia y deciden matar al comendador, tomando todo lo que tuvieran a la mano para poder hacerlo. Entraron al castillo, mataron al comendador y a todos los que en algún momento le ayudaron y quemaron absolutamente todo. Cuando vino el juez a investigar y averiguar quién mató al comendador, al no haber testigos, todos y nadie eran culpables a la vez. Por eso, cada vez que preguntaba quién mató al comendador, todos y cada uno respondían: Fuente Ovejuna, señor. Sin importar qué hiciera el juez, todos respondían con la misma respuesta. Para intentar solucionar el problema, todo el pueblo de Fuente Ovejuna acudió a una reunión con el rey, donde serían juzgados. Cuando el rey preguntó: ¿Quién mató al comendador? ¿adivinen qué respondió el pueblo? Fuente Ovejuna, señor. Y continuaron contándole todas las cosas malas que el comendador había hecho con ellos. El rey, al ver la firmeza de su respuesta, la unión que todos tenían y cómo se sentían por las cosas que había hecho el comendador, decidió perdonarlos. Muy bien. Está bien. Vamos a ir a un quiz de Puente Ovejuna. Ahí, pausa. Ya está. ¿No? Voy a abrir el link para que ustedes puedan ingresar. A ver. A ver. Vamos a ingresar al link que voy a mandar. A ver, ingresen al link, ingresen. Ya duermo. Nos vamos en el chat. Ya está, voy a... No puedo entrar más. No, solo sale cargando.
A ver, vamos ahora por aquí. ¿En qué se han equivocado más? A ver, la número 6. La 6 está en rojo todo. A ver, vamos a la 6. A ver, la 6, ¿qué nos dice? Dice, ¿cuáles soluciones son rechazadas por el pueblo en la reunión? Ellos llevaron una reunión a apelar a la protección de los reyes y abandonar la ciudad. Matar al comendador. No, ya lo habían matado, ya lo habían matado. Ellos querían cuidar su imagen, ¿no? Los reyes querían cuidar su imagen. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Claro, Fuente. Esteban y Frondoso no. Todo el pueblo se echó la culpa. Por eso no podían juzgar a nadie, ni sentenciar, ni castigar a nadie. Muy bien. Vamos ahora a matemática. Vamos a